Bien, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a empezar acá por Gonzalo y así le seguimos. Porque queremos que todos nos acompañen cuando yo voy a hacer así. Vamos a mirar todos para allá. Cuando me voy a voltear para acá, todos vamos a voltear para acá. Porque son 4 puntos cardinales, tenemos que darle gracias a Dios. Tanto el sol, tanto el agua, el norte, donde ya se hace la tarde y donde se va ya la sur. Entonces, ahí tenemos que vamos a tener que hacer por ese camino. Y ya se dan cuenta que lo que hemos hecho, todos los que nos han acompañado ya saben. Pero los que no nos han acompañado ahora nos van a participar también. Y al último de la danza, pues aquí necesitamos todos los que puedan danzar, los que quieran, todos podemos danzar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre nuestro, Madre María, Madre de la tierra, en este momento te damos las gracias porque tú nos mandas el sol para poder vivir, acompañar a nuestros semejantes, para poder trabajar necesitamos el sol. Gracias, Señor, porque con el sol todo tú lo crías, desde todas las plantas que existen en este mundo, todos los árboles, porque sin calor no podemos crecer, no podemos vivir. Gracias, Padre Santo, gracias, Mamá María, porque cuánto nos amas, cuánto nos quieres, porque somos hijos tuyos. Y por eso hoy, en este rato, en este momento, te damos las gracias para que tú nos sigas bendiciendo con todo lo que necesitamos. En primer lugar, ahorita te estamos dando las gracias por el agua que nos das, los manantiales que nos has hecho. Y te pido para que todos cuidemos el agua, para que no se contamine, porque necesitamos nosotros como pobres, como indígenas, como nativos, necesitamos ese agua que es de nosotros también. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, vamos para el norte. Gracias, Padre Santo, gracias, Mamá María, porque con tu intercesión recibimos todo el agua que viene por el norte, todo el aire que viene es para nosotros, para el bien de nosotros, para el bien de nuestras plantas, porque con el viento tú mueves y por eso pueden crecer. Gracias, Señor, y luego lo riegas con el agua. Y el agua es para las plantas y para nosotros también, en nuestros manantiales. Gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros, aunque no lo merecemos, pero sabemos que somos tus hijos, tú nos necesitas y nosotros necesitamos de ti, Señor. Gracias, Mamá María, gracias, Padre Santo.
Gracias, Señor Jesús, porque tú viniste al mundo para salvar al pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas y nos salvemos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, gloria al Padre, ahora vamos a casa. Gracias Padre Santo, gracias Mamá María, gracias Espíritu Santo por este rumbo. Ya hace tarde, ya hace la tarde para descansar, que tú nos das la hora de descanso. Ya trabajamos, ya convivimos, ya comimos, pero hoy tenemos que descansar porque ya se va el sol, ya se va el calor. Por eso te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, nos haces pensar que somos hijos tuyos. Mamá María, gracias porque tú siempre intercedes por nosotros y por todo el tiempo y nos das la vida también por medio del agua que ahorita estamos haciendo el homenaje del agua. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, gloria al Padre, gracias Padre Santo, gracias Mamá María, gracias Señor Jesús, tú que nos das todo lo que tenemos. En primer lugar, siempre nos bendices con el agua, porque sabes que nosotros necesitamos el agua. Sin agua no podemos vivir, sin agua nadie puede vivir en este mundo. Por eso, hoy damos las gracias que ya el aire ya va para el sur, para todos, para ver una nueva vida, para amanecer una nueva vida. Y tú nos bendices todo el tiempo. Gracias Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos a tu nombre, porque tú nos bendices todos los días, nos das el descanso. Luego nos das para poder empezar a trabajar en la mañana. Gracias Señor, gracias Mamá María, gracias Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios te salve María. Santa María, ahora y en la hora del Padre, podemos darle chance ahorita para seguir ya avanzar ahora vamos a dar un campito aquí para poner la mesa y van a avanzar, pero seguro que todos
cara, hacemos parados, miramos, vimos, todos los sacerdotes que iban, claramente, cantaron y allá toda la gente se paró, parte de los restaurantes, que ahorita vamos a ver unos canarios, ¿no? Como les digo, no lo vamos a hacer todo lo que lleva el rito, porque como que meditamos todo el tiempo, pero tenemos concentración. Antes de eso yo les invito de que terminemos aquí. Vamos a ir danzando acá por la capilla y ya vamos a empezar nuestra concentración. No se me vayan a ir. Estamos aquí. Este es normal, no entiendo que estamos haciendo este libro. Pensé que ya venía de la... Dios está con nosotros. Ahorita lo voy a por ahí el incienso no tiene brazo, claro, para que si alguien de los